Ahí, ya estamos grabando la clase. No, por aquí no tenemos nadie que haya participado en una clase de análisis. Profe, ¿Sí? ¿podría grabar la clase? Sí, lo estoy grabando. Ah, buenísimo, gracias. Ya. Ya, entonces, no tenemos personas que hayan participado en una clase de análisis sensorial, pero la idea es que hoy día podamos conocer un poquitito de qué se trata esto. Y vamos a hacer una pequeña introducción. Entonces, partamos con la clase. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros hoy día? Es hablar un poquitito de cómo nosotros a través de nuestros sentidos podemos evaluar los alimentos, determinar ciertas características que nos permitan eh, determina características a través de los sentidos que nos permitan identificar alimentos, nos permitan clasificarlos, nos permitan distinguirlos entre preferencia y no preferencia, nos permitan ordenarlos de acuerdo a gusto e incluso nos permitan describirlos en cuanto a características o atributos que son particulares y únicos de ese alimento. Nosotros en análisis sensorial funcionamos como una especie de equipamiento o de máquina que realiza esto y lo hacemos a través de nuestros sentidos. Nosotros tenemos 5 sentidos que están determinados, que son el sentido de la vista, del olfato, del tacto y también del oído. La percepción de los alimentos se hace a través de todos estos sentidos. Imagínense que ustedes están por comer una manzana. Entonces tienen la manzana enfrente suyo y ¿qué es lo primero que perciben cuando tienen la manzana en la mano? ¿Qué es lo primero que ven? Perciben que es lisa, perciben su apariencia. Entonces, cuando percibimos que es lisa, cuando percibimos la apariencia, estamos utilizando el sentido de la vista. La voy a observar, voy a ver el color, voy a ver que está lisita, voy a ver que está completa, voy a poder diferenciar si es una manzana roja, una manzana verde, y eso lo hago con la vista. Voy a percibir cuánto pesa. Si la tomo, voy a poder saber cuánto pesa y eso lo hago con mi sentido del tacto, ¿ya? La textura también la voy a percibir a través del tacto. No sé si a ustedes les pasa, pero yo cuando voy a escoger una manzana como que la aprieto un poquitito para ver si está firme. A mí me gusta la manzana que es jugosa. Si está firme, me da una señal de que va a estar jugosa, lo que es una característica de textura. Mientras que si está como que si mis dedos se hunden un poquitito, ahí veo que va a estar un poco harinosa. Entonces ahí como que no quiero escogerla, ¿ya? Y también esta sensación del tacto nos va a dar esa sensación de crunchiness que va a tener la manzana al momento de morderla. Y ese es otro de los atributos que percibimos a través del gusto, que tiene que ver con el tacto, que es esa sensación de textura. El gusto también nos permite diferenciar si la manzana está salada, está dulce, el grado de dulzor, si está un poco madura o no, si tiene alguna componente ácida, por ejemplo, si alguna vez les ha tocado morder una manzana que está un poco pasadita, van a sentir un sabor distinto. Entonces, todos estos sentidos nos permiten clasificar los alimentos, que es algo bien importante y que es algo muy primario, que nace desde la época de los cavernícolas, en cuanto estos atributos sensoriales nos permiten diferenciar algo que puedo comer de lo que no puedo comer. Entonces, es algo muy básico y que lo llevamos genéticamente. El sentido de la vista, como habíamos visto, nos permite diferenciar un fruto a través de sus características observables. Y aquí les tengo un ejemplo. Si ustedes estuvieran por seleccionar uno de estos tomates, estoy segura que el 100% del curso seleccionaría el de la izquierda y no el de la derecha, porque aquí estamos observando una característica a través de la vista que me indica un estado de calidad. El tomate de la izquierda se lo ve sano, se lo ve sin ningún problema, se lo ve listo para comer. Cambio el de la derecha, se lo ve contaminado con un hongo y nosotros automáticamente rechazamos ese hongo. ¿Y por qué rechazamos ese tomate con hongo? ¿Ustedes me pueden explicar? ¿Alguien que se anime? Porque indica que se está pudriendo. Indica que se está pudriendo y ese es un estado en el que yo no quiero consumir el alimento, ¿verdad? Entonces la vista me da un mensaje de calidad que yo sé si consumo ese alimento me puedo enfermar, pero al mismo tiempo sé que va a tener un sabor distinto. Ya sé que va a ser un poco agrio, tal vez ácido, ese sabor a moho que alguna vez me imagino que algunos han sentido. Entonces es un rechazo que yo tengo y esto, como les dice, algo muy primario que nos ayuda a protegernos de cosas que nos pueden enfermar.
En el sentido del olfato, nosotros tenemos la capacidad de percibir aromas y estos aromas son compuestos volátiles que emanan de la estructura del alimento que nos permiten identificarlos de acuerdo a su sabor. No sé si, por ejemplo, alguna vez han hecho el juego de me vendo los ojos y voy sintiendo distintas fragancias y puedo clasificarlas de acuerdo a eso. Justamente hace 2 días estaba hablando con un estudiante que me decía que ella puede, con los ojos cerrados, diferenciar una Coca-Cola Light de una Coca-Cola Cero de una Coca-Cola normal. Y es una característica bien particular porque para mí todas saben, todos huelen igual, pero ella tiene una capacidad olfativa especial. La capacidad olfativa está relacionada genéticamente a lo que uno puede hacer, así que es bien diversa dentro de dentro de todo el universo de la humanidad, ¿ya? Nosotros percibimos estos compuestos volátiles de dos formas. La primera es la inhalación directa, que es una inhalación que nosotros realizamos con nuestras fosas nasales directamente y que está asociada con lo que se conoce como la percepción ortonasal, que está, como si ustedes pueden ver aquí en la imagen, al ingreso de nuestras fosas nasales. Entonces percibo de forma ortonasal por mi nariz los compuestos volátiles que emanan a través de ese alimento. Pero nosotros también podemos percibir olores a través de cuando en el momento en que nosotros ingerimos el alimento y le damos una primera mordida, se van a también liberar compuestos volátiles que se percibe a través de la percepción retronasal, que es la percepción que está aquí, que se percibe a través de la faringe. Ustedes saben que la boca está conectada con la nariz, entonces en el momento en el que la boca se liberan estos compuestos volátiles, llegan de alguna forma a mi sentido del olfato a través del conducto que tenemos de la garganta hacia las fosas nasales y puedo percibir esos compuestos volátiles. Los invito a que hagan un experimento en la casa, que prueben y huelan un alimento con con la nariz, luego se tapen la nariz y den un bocado a ese alimento para que puedan diferenciar lo que perciben. Luego no se tapen la nariz, prueban el mismo alimento y vean si realmente pueden percibir distintos aromas y sabores entre las dos formas. La vez que yo lo he hecho con la familia, digamos, para jugar un poco, sí, se perciben distintos olores dependiendo si la nariz está abierta o la nariz está cerrada, así que eso puede ser interesante. Entonces, como mensaje aquí, podemos percibir los olores a través de la nariz, pero también a través de esta cavidad retronasal que conecta la garganta con el olfato. Tenemos también el sentido del gusto y en el sentido del gusto nosotros podemos percibir 4 sabores originales que se perciben a través de nuestras papilas gustativas. Podemos percibir el sabor amargo, el sabor ácido, ay, perdón, el sabor salado y el sabor dulce. La teoría indicaba en un inicio que existen ciertas zonas de la lengua y de la ubicación de las papilas gustativas que nos permiten percibir ciertos sabores en distintas ubicaciones de la lengua. Por ejemplo, el sabor dulce se percibe de forma más intensa en la punta de la lengua, mientras que los sabores salados se perciben hacia los lados y la parte anterior de la lengua, los sabores ácidos hacia los costados, pero más para atrás de la lengua, y finalmente el sabor amargo en la parte de atrás de la lengua. Ahora, en esto que está delimitado y nos indica como un mapa geográfico, es en los lugares donde yo percibo con mayor intensidad esos sabores. Pero eso no quiere decir que no los perciba con toda la lengua. Entonces, yo en la parte central puedo percibir algo de sabor dulce, amargo, salado, pero no es tan intenso. Entonces, el impulso nervioso que llega a mi cerebro para poder distinguir ese sabor es mucho más bajito. En cambio, que si doy como una cucharita de azúcar, por ejemplo, voy a percibirlo muy fuertemente en la lengua de mi boca y ese impulso va a hacer que mi cerebro diga, ah, mira, esto es dulce. Lo interesante del sentido del gusto es que puede entrenarse. Nosotros podemos agarrar un sujeto y alimentarlo con cierto tipo de alimentos para que reconozca estos tipos de sabores de forma más específica en los alimentos.
Un ejemplo que les doy, hay muchas mamás, por ejemplo, que deciden no dar alimentos dulces o salados a sus niños desde muy chicos. Entonces, estos niños no están acostumbrados a este tipo a los alimentos que se consumen o que se preparan con mucha azúcar o mucha sal. Y la idea de esta práctica es que los niños desarrollen un cierto rechazo a estos alimentos ricos en azúcar o ricos en sal por este tema de problemas de obesidad o problemas de hipertensión que se producen por el consumo de alimentos altos en azúcar o altos en sal. Y es una tendencia que se ha ido utilizando en algunos países. Y es porque yo puedo educar a mi lengua que no, nunca los haya probado y en el momento en que los pruebo me causan un rechazo. Pero esto todo se puede entrenar, como les decía. Ahora, estos son los 4 sabores cardinales, si ustedes quieren, pero existe todavía un sabor que se conoce como el sabor umami. ¿Alguna vez ustedes han escuchado de umami? Justo ahí había una pregunta. ¿Y el umami? ¿Alguien ha escuchado de umami? Sí, Vania, profe. ¿qué escuchaste? O quien haya abierto el micrófono, porque ya no vi. Yo había escuchado que era como un sabor a proteína, como a carne, Ya, eso. ya. El queso Eh, como que tiene ese sabor, como que es como sabroso. es un sabor sabroso. Lo había escuchado solo por nombre, vamos viendo aquí en el chat. Sí, umami es un sabor que no puede clasificarse ni dulce, ni salado, ni ácido, ni amargo. Es como una mezcla de los 4 sabores que te da un sabor que es único. Algún ejemplo de sabor umami que es bien fuerte, por ejemplo, los hongos, los mushrooms, los honguitos, las callampas que nosotros comemos, tienen un sabor bien particular, ¿verdad? Uno no puede decir que es dulce, que es salado, no puede decir que es amargo, que es ácido. No puedes clasificarlo en esos 4 tipos de sabores. Y ese gusto recae en lo que es el sabor umami. Es muy característico de ese tipo de alimentos. Otro ejemplo, la salsa soya. La salsa soya también es muy rica en umami. Eh, que uno podría decir la salsa soya pues es salada porque efectivamente tiene altas concentraciones de sal. Es un poquito ácida, pero no puedo clasificarla en ninguno de los compuestos. Tiene un poquito de dulzor, se puede sentir un poquito amarga, entonces es como una combinación de sabores que hacen un sabor único. Vendría ese al sabor umami. El umami se ha relacionado con el contenido de proteínas o con algunas proteínas y en particular con aminoácidos que forman esas proteínas que son volátiles y que te dan esa característica de sabor y de aroma. La comida asiática utiliza mucho umami en sus preparaciones y el umami te ayuda a realzar el sabor de la combinación de ingredientes que hacen un plato. Entonces, por ejemplo, cuando comemos sushi y le ponemos un poquito de salsa soya, el sabor es completamente distinto que si comiera el mismo pedazo sin salsa soya. No se siente igual, no se siente igual el sabor del arroz, del nori, del pescado que esté comiendo, porque la salsa soya me une todos esos sabores para darme la característica que conozco. Entonces el umami es algo bien interesante. Se lo conoce también como un sabor terroso y se lo puede describir así. Entonces, aparte de estos 4 sabores que son los cardinales, nosotros también podemos hablar del sabor que es umami. No sé si existe alguna consulta ahí. Ya, no tenemos nada. Seguimos. El siguiente sentido es evidentemente el sentido del tacto. Con el sentido del tacto nosotros podemos percibir primero si un alimento está caliente o está frío. Tomo un vaso de café helado y sé que va a ser café helado porque lo siento frío. Tomo una taza de café y si la siento calientita sé que va a ser un café caliente. Lo que me pasaría, tal vez podría ser un rechazo si es que estoy pensando en tomar un té calientito y tomo la taza y la taza está fría. Ahí podría decir no, o si pruebo un poquitito y digo, no, está muy tibia, si yo no como, hay gente que toma y come los alimentos muy calientes. Em, entonces, el sentido del tacto nos permite diferenciar esto. La otra característica que nosotros podemos percibir con el tacto es la textura, y aquí tengo 2 ejemplos. Hay una pregunta aquí para volver un poquitito a lo que es el tema de los sabores. La pregunta dice, si preguntan cuántos sabores existen, ¿serían 5? Sí, son 5 sabores, los 4 cardinales más el umami.
los que podemos percibir por lo menos hasta donde sabemos ahora. Ya, volviendo entonces al sentido del tacto. La textura es algo muy importante en los alimentos. Por ejemplo, si estoy comiendo una papa frita de esas de bolsa, yo espero que cuando le dé un mordisco suene crunch y que esté y que tenga esa capacidad de quebrarse con mi mano o con mis dientes. Si tomo una papa frita y la muerdo y está soggy, está así medio blandita, me va a causar un rechazo porque esa no es como yo tengo asociada la característica de calidad de esa papa frita. Entonces, esa textura yo la puedo sentir con el tacto y el tacto no solamente va con las manos, sino también al momento en el que estoy haciendo la mordida. Todo mi cuerpo es básicamente tacto. Entonces yo puedo sentirlo al momento de la mordida y determinar esa textura. Aquí hay otros dos ejemplos, la suavidad del pan, por ejemplo, aquí hay un pan en molde y un pan en molde tiene que ser un poco firme en la corteza, pero suave en la miga. Y aquí tenemos un jarabe de azúcar concentrado, que si nosotros lo tocamos debería ser viscoso. Entonces, si no está viscoso, está muy aguado. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con una miel fluida, si no está viscosa y está muy líquida, como que está aguada, con ketchup también nos puede pasar lo mismo, etcétera. Entonces, el tacto es otra característica muy importante que nos permite distinguir un alimento en cuanto a su calidad. Ahora, cuando hablo de calidad en el tacto, estoy hablando con el tema de calidad en cuanto a atributos, no si es bueno o malo desde el punto de vista nutricional o de inocuidad, sino estas características que hacen que todavía esté fresco, que todavía mantenga los atributos que yo reconozco que están asociados a ese alimento. El siguiente sentido es el sentido del oído y nosotros percibimos los alimentos bastante, de forma muy fuerte con lo que es el oído, ¿ya? Y les voy a poner aquí un pequeño ejemplo de una película que se basa mucho en los sentidos, que no sé si la han visto, pero es que es Ratatouille y ese es un pequeño fragmentito de la película. ¿Cómo distingues un buen pan sin probarlo? Ni el aroma, ni el color. Por el sonido de la corteza. Escucha. Oh, la sinfonía del crujido. Solo un gran pan suena. Ya. Aquí, en esta partecita de la película, lo que nosotros estamos percibiendo es la calidad de ese pan asociada a su frescura mediante el crujido que tenemos en el momento que apretamos el pan. Ahora, esta percepción va a estar combinada por los dos sentidos. Yo voy a apretar el pan y voy a sentir la textura, pero esa textura tiene que ir acompañada por ese ruido, por el crunch. Y yo sé que ese pan está fresquito, ¿ya? Y me puedo imaginar cómo va a estar su miga, cómo va a ser su olor, porque el olor del pan fresquito tiene un olor bien característico a levadura. Entonces, yo puedo imaginarme que está delicioso para comer. Si yo tomo ese pan y lo encuentro así medio durito o medio esponjosito raro, diría, pucha, no está tan fresco. Lo puedo comer todavía porque no tiene hongo, pero sé que no va a saber igual, ¿ya? Marcela nos pregunta, ¿el tema de la textura que se percibe con el tacto también está asociado con la turgencia? Sí, muy buena pregunta. Marcela, no sé si nos puedes explicar qué entiendes por turgencia. Como si está duro o más suave. ¿Y con qué tipo de alimento asociarías la turgencia? Por ejemplo, un durazno, cuando está maduro es más durito que cuando ya lleva unos días y está como con mucha agua. Ya, perfecto. Tu ejemplo es súper bueno. La turgencia se asocia a los alimentos vegetales o a las frutas o a las hortalizas. Esta turgencia está dada por la estructura de polisacáridos que tiene el alimento. ¿Ya? La pectina, la celulosa, la lignina, que forman parte de los polisacáridos de estos alimentos de origen vegetal, hacen que los alimentos sean turgentes. La turgencia evita la migración de agua del interior del alimento hacia el exterior del alimento. Entonces, cuando el alimento pierde turgencia, se vuelve blandito. Imagínense una zanahoria recién cosechada, así súper rica, y luego después de un tiempo, cómo se va secando, se va haciendo más pequeña, y si tú la muerdes o la tomas, es como latiguda, ¿no? Y tú sabes que esa zanahoria
como que ya está pasadita. Vas a ver todavía zanahoria, tal vez un poquito más dulce, pero su textura no es la que uno está habituado para darle ese mordisco y que suene crunch. Entonces, sí, la turgencia es una característica de textura, pero que está únicamente asociada a los alimentos de origen vegetal, como son las frutas y como son los vegetales, también los tubérculos, las raíces. Y es esa característica de polisacáridos, de ese entramado de polisacáridos que evita la migración de agua. La turgencia se pierde a medida que el alimento va madurando. Y esto es porque la maduración implica uso de estos polisacáridos para liberar moléculas de glucosa y fructosa que el alimento necesita para seguir formándose. Entonces, un alimento muy turgente no va a ser tan dulce como un alimento que haya ido perdiendo su turgencia. Y eso se puede explicar súper bien en la papa. No sé si alguna vez les ha pasado que tienen una papa y la dejan mucho tiempo y le empiezan a salir raicitas y todavía está comible porque no está tan suavita, entonces la pelo, la corto y la papa tiene un olor mucho más dulzón y un sabor un poquito más dulzón. Y es porque ha ido degradando el almidón y los otros polisacáridos en glucosa y fructosa. Ha perdido turgencia y se ha vuelto más dulce. Entonces esas dos relaciones se pueden tener. Eso entonces para volver a la parte de textura. Volviendo a la parte del oído. Nosotros percibimos la calidad de un alimento también a través de nuestro oído o podemos distinguir un alimento de otro. Si yo, por ejemplo, les diría, cierren los ojos, véndense los ojos y empiezo a echar un poquito de vino en una copa y después de eso echo un poquitito de Coca-Cola en otra copa, ustedes podrían diferenciar claramente que el primer alimento que se echó en la copa era un alimento que no tenía gas porque no va a sonar como suena una Coca-Cola cuando se le está poniendo en un vaso. La efervescencia que producen las moléculas de gas, lo mismo que pasa en un vino espumante, se percibe a través de los oídos y yo puedo asociar con ciertos alimentos. No sé si alguno de ustedes, o tal vez son ya muy jóvenes, conocen los petacetas o los pop rocks, si alguna vez los han Sí, probado, ¿sí? Eh, sí, a mí también me gustan. Extraño el colegio porque en el colegio uno los consumía, ¿verdad? ¿Qué características tenían estos pop rocks? Si alguno de los amantes me podrían decir. que sonaba mucho. Uno Sí, lo que exactamente. empezaba a explotar en la boca. Explotan en la boca y básicamente lo que son los pop rocks son un dulce candy que es duro, que está mezclado con una especie de un polvito o de pequeñas piedrecitas que uno las va mezclando, las mete a la boca y empieza a producir esta sensación de explosión y empiezan a sonar clac, 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 clac. Y lo choro de comerlos es la sentir esa explosión en la boca, que la percibo a través de mi sentido del tacto, pero también escuchar cómo sonaba. No sé si ustedes hacían que se metían un pedazo, una cuchara y abrían la boca para que todo el mundo escuche que están explotando algo en su boca. Entonces, esa característica se percibe a través de esos dos sentidos, del oído, la explosión, pero también del tacto, esa sensación de que la pequeña roquita explota en mi boca y como que rebota en mi paladar. Entonces, ustedes si se dan cuenta, en todo el momento en el que yo estoy hablando, los sentidos funcionan en conjunto, no funciona uno separado del otro. No es posible percibir un alimento solamente con un sentido sin que los otros formen parte. Entonces, es una integridad. ¿Cómo distingue? Entonces, hemos hablado de los 4 sentidos ahí, que son los importantes. Y ahora lo que vamos a hablar es qué es lo que perciben efectivamente estos sentidos. Estos sentidos en su conjunto y trabajando entre ellos perciben lo que se conoce como el flavor. El flavor está compuesto de las sensaciones que se perciben a través del gusto, que pueden ser sensaciones químicas orales, y también de las sensaciones que se perciben a través del olfato, que son sensaciones químicas nasales. Aquí estamos hablando de solo 2 sentidos que interactúan, el gusto y el olfato. La conjunción de esos 2 sentidos me permiten formar lo que se conoce como flavor. El flavor, en el flavor la textura no tiene espacio, porque la textura no me permite percibir compuestos químicos. En cambio, el gusto y el olfato sí. Entonces, por aquí sacamos un poquitito lo que es la característica de la textura. En el sentido del gusto, como habíamos visto, nosotros podemos percibir sabores ácidos, dulces, amargos, salado y umami. Aquí la pregunta para la clase.
¿Puedo diferenciar que es un alimento o un sabor ácido de un sabor amargo? Y si me pueden dar ejemplos de qué sería ácido y qué sería amargo. Alguien que se anime. Un ejemplo de alimento ácido, que podamos pensar así, ¿qué alimento es ácido? El limón. El limón, los cítricos son ácidos. Eh, un alimento que sea amargo. El chocolate 92% cacao, el cacao es amargo, la berenjena es amarga. Entonces, en la población en general existe una pequeña confusión entre lo que es amargo y ácido, y hay que saber distinguirlos. El sabor ácido es un sabor que está asociado a ácidos orgánicos, entonces tienen esa característica ácida, tienen un bajo pH. Ejemplos, los cítricos, los yogures, las leches cultivadas, alimentos que son un poco más de pH más cercano un poquito más abajo del 7, las berenjenas, algunos vegetales, etcétera. En cambio, los alimentos que son amargos, si ustedes se acuerdan, y vamos a volver a la diapositiva de la lengua, el sabor amargo se percibe en la parte de atrás de la lengua. Entonces, el sabor amargo normalmente se conoce como, en la jerga, como un retrogusto y se dice retrogusto amargo. Entonces, un ejemplo puede ser el café. Cuando yo tomo café, la primera sensación que voy a tener es un poco dulce, si es que le he puesto endulzante. Voy a sentir el aroma característico del café, de la semilla del café, pero cuando lo termino de tragar y cuando lo termino de tragar, voy a sentir en la parte de atrás de mi lengua o de mi garganta el saborcito amargo del café. Entonces ese saborcito se siente en la parte trasera de mi boca y es un sabor que persiste luego de que yo he comido el alimento. El sabor dulce puede pasar rápidamente, pero ese sabor amargo se mantiene. Otro ejemplo de sabor amargo, Gemara nos dice que es la cerveza. El vino también tiene ese sabor de retrogusto amargo por los taninos que tiene. Y normalmente este sabor amargo también está relacionado con ese sabor astringente que tienen algunos alimentos. El natre es más feo que el natre, no mentira. No me gusta mucho el natre. ¿Cómo distingues un buen pan sin probar? Ahí, entonces aquí estábamos con el tema del flavor. El flavor está asociado con lo que es la sensibilidad química en general que tiene cada uno de ustedes como individuos. Y esta sensibilidad química está asociada con la capacidad que tengo de percibir estos compuestos químicos a través de mi lengua. Por ejemplo, percibir irritación, percibir frescor, percibir astringencia. Si ustedes se dan cuenta, mucha gente le gusta comer las cosas picantes, que te van a producir una sensación de irritación en la boca. Un buen ají, un buen, no sé, no me acuerdo nada más picante. Bueno, un buen ají, digamos, una salsa de ají, un poquito de ají picado en el pebre, etcétera. Me produce una sensación de irritación. Ahora hay gente a la que no le gusta para nada el ají, porque esa sensación de irritación es muy overpower, es muy fuerte, entonces como que la rechazo. Pero hay gente que tiene una sensibilidad cero al ají y que puede comer ají súper picante y no le pasa nada. A mí, si alguna vez les toca ir a México, yo me quedé sorprendida con que todo es picante, hasta los dulces. Y, camán, un dulce picante, como que, uy, así como que, bueno, no es mi estilo, digamos, ¿no? Entonces, pero son tradiciones, son gustos y además eso está bien relacionado con cada uno. Los mangos picantes, los platanitos picantes, son cosas para mí un poco extrañas. Me gusta el picante, pero no me gusta la combinación de salado picante o dulce picante. El jengibre también puede ser muy picante, es verdad, etcétera. La sensación de frescor también se siente a través del sentido del gusto. Em, Pregunta, ¿la percepción de estos sabores es como un gusto adquirido, este sabor picante? No necesariamente. Efectivamente, para que nosotros podamos aceptar o rechazar un alimento, tenemos que haber sido expuestos a ese alimento. No sé si ustedes
han tenido hermanos chicos o les ha pasado a ustedes cuando eran más chicos que hay un rechazo natural hacia el coliflor por el sabor que tiene. Eh, Ahorita voy a contestar la pregunta del tacto, pero estamos hablando de esto del gusto adquirido. Eh, no sé si les ha pasado o han visto que cuando uno es chico, tiene un hermano chico, un primo chico, sobrino chico, rechazan naturalmente el coliflor. En su mayoría hay gente que no. Y cuando crecen, empiezan a comer sin ningún problema un coliflor, un brócoli, etc. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estamos desarrollando nuestra sensibilidad a los alimentos y estamos explorando por primera vez alimentos, es normal rechazar algunos sabores que son muy fuertes. Pero si nosotros no nos hemos visto expuestos a ese primer sabor en nuestra edad temprana, después no tendríamos la probabilidad de aceptarlos. Entonces, como yo probé coliflor cuando era chico y mi gusto se fue afinando con el tiempo, puede ser que después el coliflor o el brócoli me guste. Y eso tiene que ver con la exposición. Lo mismo pasa en México, la exposición a los sabores picantes es desde muy chicos, entonces genera una cierta resistencia hacia esos sabores y me empiezan a gustar. Entonces sí puede ser un gusto adquirido. Eh, Había otra pregunta aquí que tenía que ver por qué el tacto no se considera dentro del flavor. Y es una buena pregunta. El flavor está asociado solamente, como dice aquí, a sensaciones químicas, a la percepción de compuestos químicos. El tacto, la textura, no me permite asociar con ninguna molécula química. Y otra vez del tacto, no puedo percibir si es cítrico, no puedo percibir si es salado, porque no puedo percibir las moléculas que forman parte de ese alimento. Entonces el flavor solo está asociado con el gusto y el olfato, porque sabes, a través de estos dos sentidos en los cuales cuando yo como el alimento, le doy una mordida, puedo efectivamente percibir las sustancias químicas que forman parte de ese alimento y puedo clasificarlos por sabor o los puedo clasificar por olor. No sé si me dejo entender, Paula. Sí, perfecto. ¿Cómo se definiría el flavor entonces? El flavor se puede definir como la capacidad o como el conjunto de compuestos químicos que el alimento tiene que nosotros somos capaces de percibir a través de nuestro sentido del gusto y del olfato. Entonces son esas moléculas químicas que hacen un alimento que yo los puedo percibir por el gusto y por el olfato. Ahora, esto es bien dependiente de cada individuo. Yo puedo tener un gusto súper fino, un olfato súper fino y puedo percibir un flavor mucho más complejo de lo que puede percibir una persona que tenga un sentido del gusto o un sentido del olfato no tan desarrollado. Ejemplo clásico, cuando estoy resfriado, el sabor de los alimentos es completamente distinto a lo que estoy acostumbrado. Y es porque mi sentido del olfato está afectado de alguna forma. Tengo la nariz tapada, entonces no estoy oliendo muy bien. Tengo los conductos alvéolos inflamados, entonces tampoco siento muy bien sabores o olores. Entonces mi percepción del flavor se ve disminuida. Si se acuerdan de la película Ratatouille, los que sí la vieron, cuando el ratoncito que es chef le empieza a contar a su hermano Emil, eh, al principio de la película, de que los alimentos cuando se combinan producen una explosión de sabores en la boca. El ratoncito que es chef, que no me acuerdo cómo se llama ahorita, el little chef, el pequeño chef, cuando mezcla dos sabores, ese mushroom, ese honguito con quesito, el ratoncito café, exacto, Remy, eso es. El ratoncito café, Remy, mezcla el honguito con el queso, que era un queso bien especial, siente una explosión de sabores en la boca. Y si le añade un poco de frutilla, siente otros sabores y se ven a través de explosiones como fuegos artificiales de distintos colores. Cuando Emil prueba lo mismo, siente lo mismo al principio y ve los fuegos artificiales, pues se le pasa rapidito. Y luego le dice, no, ¿sabes qué? No te entiendo, no sé de lo que estás hablando. Dos ejemplos dos ejemplos que tenemos de la percepción distinta que puede haber en cada individuo y la capacidad que cada individuo puede tener para la percepción de sabores, de aromas y de olores, que son bien dependientes de cada individuo. ¿Me dejo entender a qué voy con esto? Sí,
perfecto, entonces podemos seguir. En cuanto a las sensaciones químicas que se pueden percibir a través del sentido del olfato, esas también están asociadas a la sensibilidad particular que tenga cada individuo y asociadas a la facilidad que nosotros tenemos de percibir compuestos que se volatilizan del alimento, que salen en forma de gases del alimento por la percepción ortonasal, por la nariz de forma directa o por la retronasal cuando yo como el alimento y lo percibo a través de mi boca y el sentido del olfato. Eso, esa capacidad de percibir ortonasal y retronasal, me da lo que se conoce por aroma. Entonces, el aroma de un alimento es todas esas características volátiles del alimento, todas esas moléculas que se pueden volatilizar y llegar al aire, que puedo percibir a través del sentido del olfato, directamente por la nariz o cuando lo ingiero en por la cavidad retronasal. ¿Se entiende? Entonces la pregunta aquí dice, ¿el flavor es distinto para cada persona? Cada persona, el flavor va a ser flavor, el compuesto, el alimento como alimento va a tener ciertas moléculas que lo van a formar y eso es estandarizado. Una manzana va a tener ciertas características químicas que la forman y eso no se puede mover, ¿ya? Pero la percepción de todas esas características va a ser dependiente de cada individuo. Entonces, por ejemplo, el individuo A puede sentir el flavor más dulce, ¿ya? En cambio, el individuo B podría sentirlo no tan dulce. Entonces, el flavor es cómo yo percibo las características del alimento. La composición del alimento es única, no va a cambiar, pero cómo yo percibo en función del otro es distinto. Y esta intensidad de la percepción es dependiente de cada persona, efectivamente. Las personas que nosotros como seres humanos podemos clasificarnos en dos grandes grupos, los que se conocen como super tasters y los que son los non-tasters. Los super tasters son aquellos que tienen el sentido del olfato y del gusto más desarrollado que los non-tasters y son capaces de percibir los alimentos de una forma mucho más intensa. Normalmente los super tasters, por ejemplo, rechazan alimentos del tipo de brócoli, coles de Bruselas, coliflores, etcétera, porque las moléculas que forman parte de ese alimento son bien fuertes, ¿ya? Y estas personas que son super tasters la perciben mucho más fuerte de lo que lo puede percibir un non-taster. Si logramos volver al laboratorio, vamos a hacer un pequeño experimento de quién es super taster y quién es non-taster. Tengo unas tiritas que tienen un compuesto químico que uno se lo pone en la boca. Si eres super taster, lo vas a percibir amargo. Si eres non-taster, no vas a percibir ningún sabor. Entonces, esas dos clasificaciones me dan una idea de que un super taster va a percibir el flavor de una forma mucho más intensa que un non-taster. Y esa percepción intensa o no intensa abre todas estas posibilidades de aceptar o rechazar los alimentos. ¿Se entiende? ¿Respondo tu pregunta, Geomara? Sí, ya, perfecto. Entonces, hasta ahí como una introducción bien general a lo que son los sentidos como equipamiento para la percepción de los alimentos. Esperanza nos pregunta, ¿eso sería la sensibilidad química general? Sí, efectivamente, la sensibilidad química general es independiente para cada individuo. Ya, como les decía, cerramos aquí esta pequeña introducción sobre lo que es análisis de alimentos. Como se han visto en el cronograma, tengo solo 3 clases, entonces estoy resumiendo un poquito los contenidos. Pero si alguien quisiera tener más información, me puede escribir y yo les puedo dar lecturas asociadas. Entonces, vamos a ir directamente a lo que es la evaluación sensorial de los alimentos. La definición del libro es esta. Es un método científico porque con el ser humano yo puedo hacer ciencia, ¿ya? Puedo utilizarlo como una máquina, como les he ido diciendo, para percibir aromas, sabores, textura y demás, que puedo utilizarla de forma estandarizada. Y este método científico se emplea para evocar, para medir, analizar e interpretar las respuestas percibidas a través de los sentidos, de los 4 sentidos que hemos ido hablando. Entonces, cuando hablamos de que este es un método científico, estamos hablando de que este es un método que se puede comprobar y medir de forma estadística.
Yo sé que ustedes están llevando estadística a la par que llevan este curso. Análisis de los alimentos tiene una componente muy grande de lo que es una prueba de hipótesis. Cuando yo hago un análisis de alimento, parto con una hipótesis. Por ejemplo, quiero cambiar la formulación de, eh, no sé, de un yogur y quiero utilizar un endulzante en vez de un azúcar normal. Entonces yo puedo partir, hice todos mis esfuerzos como industria para que no se sientan uno ni más dulce ni menos dulce que el otro. Y he trabajado en mi formulación y he estudiado mucho eso, cuánto le tengo que poner del endulzante, cuánto del azúcar para que para que sean similares. Y mi hipótesis es, los consumidores no van a percibir ninguna diferencia entre esos dos, por lo tanto no va a haber un rechazo del consumidor hacia el alimento que tenga endulzante. eh, Solamente basado en sabor. Puede ser que uno lea la etiqueta y diga, no, no quiero consumir aspartamo, pero eso es otra cosa. Y aquí solamente estamos hablando de percepción sensorial. Yo como empresa no quiero que mi alimento endulzado con azúcar común y corriente se sienta distinto del endulzado con una stevia, por ejemplo. Entonces parto de esa hipótesis, los dos son iguales. Y voy a utilizar un panel de consumidores para probar mi hipótesis. Y de ahí viene que el análisis sensorial es un método científico. La prueba de hipótesis tiene que ser validada a través de un método estadístico. Por lo tanto, el análisis de los datos que resulten, que son las respuestas que me da cada uno de mis consumidores en mi panel sensorial, se tienen que analizar utilizando algún indicador estadístico. Ahora, no se asusten porque no es tan complicado como lo que están viendo en estadística ahora. Es algo mucho más resumido, más sencillo, tiene fórmulas que están más acotadas y no es una ciencia muy complicada, pero tiene esta base de método científico a través de la estadística. Entonces, una de las primeras palabras que aparecen aquí es el término evocar. Yo sé que ustedes saben qué es evocar, pero quiero darles un ejemplito siguiendo mi película de Ratatouille. Ya, esto es evocar, ¿ya? Evocar significa llamar un recuerdo que yo tengo o una asociación que yo tengo que la he ido cultivando desde muy pequeño. En el caso de los alimentos, evocar significa que me lleve a algún momento en mi vida. En la película estamos hablando de Evo, que es un degustador de alimentos, un crítico de alimentos que tiene un paladar muy fino, que era súper malo y que tenía críticas que eran terribles y demás. Que en el momento en el que prueba este alimento, el primer bocado lo lleva a su etapa de la niñez, en la que su mamá le preparaba el mismo plato. Y ese plato a él le da una sensación de confort, porque si ustedes ven la imagen, él llega a la casa y la bicicleta atrás está hecha a pedazos porque probablemente se cayó, pero llega a la mesa y la mamá le dice, pucha, tranquilo, y le da una comida que lo conforta. Esa sensación de confort, esa sensación de estar acogido, de amor, se traduce en cómo yo me relaciono con ese alimento. Y cuando lo pruebo años después, voy a siempre volver a ese pensamiento, a esa sensación. Los alimentos, todos nos producen esa sensación. Por eso la importancia de exponer a los niños a una gama muy grande de alimentos desde muy pequeños, aunque los rechacen. Les pongo un ejemplo. En mi casa yo tengo 2 niños chicos, como saben. Nosotros tenemos la costumbre de que los niños prueben distintos tipos de alimentos, pero no los obligo a terminarse. Si cuando mi hijo era más chico, por ejemplo, el primer bocado de tomate no le gustaba. Me imagino que lo encontraba muy ácido, la textura no le gustaba, el olor, ¿qué sería? Pero lo rechazaba. Entonces nosotros tenemos esta regla. Tienes que probar al menos 3 cucharitas del alimento, ¿ya?
te guste o no te guste. Si te gusta, te comes todo el plato. Si no te gusta, al menos 3 cucharitas. Y vamos repitiendo esto, no todos los días, pero no sé, una vez al mes, 3 cucharitas. Pues yo quiero que mis hijos hayan sido expuestos a distintos sabores, aromas, texturas, para que cuando sean adultos formados puedan evocar una sensación y puedan decidir si la aceptan o la rechazan. Y ahí, como les decía, hay personas que cuando son chicas odian el brócoli, pero cuando son grandes les encanta. Y es porque puedo asociar a una sensación. Por el otro lado, yo puedo asociar también una sensación de rechazo con los alimentos. Si yo, por ejemplo, obligo al niño a que todos los días tenga que comer ese tomate y es una pelea y come y vamos, hazlo si no te castigo, que apura, que no sé qué, voy a desarrollar una sensación de rechazo, que probablemente sea algo que yo evoque cuando la persona sea más grande. Pero todo esto tiene que ver con exposición. Entonces, en el video se ve un evocar positivo, pero también se puede dar el efecto contrario y es un evocar negativo. Eh, pero cuando estamos haciendo análisis sensorial, apelamos a eso, apelamos a que tú recuerdes y asocies lo que estás percibiendo con algo que ya conoces, ya sea que lo asocies para malo o sea que lo asocies para bueno. ¿Se entiende? Ya, tenemos respuestas que sí. Entonces, ¿cómo utilizamos al ser humano para hacer una máquina? Un panel sensorial lo que trata es darle al consumidor o al panelista un set de muestras que las va a degustar y sobre ese set de muestras yo le voy a hacer una pregunta. Identifique si la muestra A o la B es más dulce. Y yo lo obligo a darme una respuesta. Le digo, ¿sabe qué? No puede decirme las dos saben igual. Me tiene que decir si una es más dulce o la otra es más dulce. Obligo una respuesta. Esta respuesta humana, que se percibe a través de los sentidos, se transforman en datos. Van a ser, por ejemplo, si tengo 30 panelistas, voy a poder cuantificar cuántos me dijeron que la muestra A era más dulce. Entonces tengo un número duro, un dato, ¿ya? Esos números duros o datos los voy a analizar, como les había dicho, a través de un análisis estadístico que me va a permitir aceptar o rechazar una hipótesis, la hipótesis con la que he partido mi estudio de análisis sensorial. Y por esta razón es que podemos utilizar al ser humano como una máquina para hacer un análisis científico. Y lo interesante de este análisis es que yo puedo controlar de esta forma, mediante este análisis científico, la variabilidad de percepción que tiene cada individuo. Porque mi objetivo final es llegar a todo tipo de consumidor, al que le gusta el dulce, al que le gusta el salado, al que percibe el dulce más fuerte o menos fuerte, porque quiero tener un producto que se venda expendido en la población. Entonces, me interesa representar esta variabilidad de intensidad con la que los individuos perciben los sabores, el flavor, la textura, etcétera. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me entienden? Ya, vamos entonces. Bueno, aquí teníamos a Evo. Y ahora vamos a ver a qué tipo de análisis yo puedo hacer cuando hago análisis sensorial. Existen dos grandes tipos de análisis. En realidad son tres, pero en el curso vamos a ver solo dos. Vamos a ver los análisis de discriminación y los análisis de aceptación. Existe un tercero, como les decía, que es un análisis descriptivo. Ahorita les voy a contar las diferencias. Un análisis de discriminación me permite preguntarle al consumidor cuál es más dulce. Discrimine, diferencie una muestra de la otra. ¿Puede diferenciarla? Sí o no. Entonces, eso me permite discriminar. Entonces, discriminar siempre va a ser una comparación entre un tipo de muestra y otro tipo de muestra. Los análisis de aceptación tienen que ver con cuánto me gusta el alimento y si lo acepto o lo rechazo. Entonces, estos análisis de aceptación son mucho más hedónicos, tienen mucho más que ver con mi capacidad y con mi percepción asociada a mi ego, si ustedes quieren. Son mucho más individuales que el resto de los análisis de discriminación, porque son muy particulares. A mí me puede gustar la manzana verde, pero a la persona que está a mi lado le puede parecer horrible. Entonces es muy particular esa aceptación o ese rechazo. Y el tercero, como les decía, son los análisis descriptivos.
Los análisis descriptivos permiten que un panel de consumidores puedan identificar moléculas o compuestos químicos en específico. Me imagino que alguna vez han escuchado hablar de la cata de vino. Los vinos cuando se producen y cuando entran en estos mercados de competencias nacionales e internacionales son evaluados por catadores. Estos catadores son catadores que son expertos. ¿Qué significa eso? Que han entrenado su paladar para distinguir ciertas características específicas asociadas a los vinos. Para poder entrenar su paladar, lo que se hace y entrenar un panel de catadores es exponerlos a esas moléculas químicas que quiero que o que hacen del vino lo que es el vino. Entonces, esta adaptación, este entrenamiento se hace en el tiempo en el cual tú vas exponiendo al catador a la percepción a través del sabor, del gusto y del olfato de estos compuestos químicos. ¿Para qué? Se le guarda en la cabeza, cosa que en el momento y además estamos hablando de compuestos químicos puros, así el extracto de ácido, eh, no sé, de ácido cianídrico, me estoy inventando un nombre, ese extracto, el extracto de clavo de olor, que yo lo puedo oler, lo puedo probar en su pureza más grande y me va a producir una sensación que se me va a guardar en el cerebro. Cosa que en el momento en el que yo esté probando una copa de vino, mi cerebro puede identificar esa molécula, produzco una evocación a lo que ya conozco y digo así, chuta, este vino tiene un poquito de clavo de olor. Lo siento, lo percibo, porque estoy entrenado para percibirlo. Entonces, nosotros vamos a dejar de lado ese tipo de análisis, pero si alguno de ustedes alguna vez trabaja en esto, puedo darles información para hacerlo, porque son análisis que necesitan de este grupo entrenado y de forma práctica yo no podía entrenarlos a ninguno de ustedes al curso entero para que puedan percibir esto, porque el entrenamiento sucede en meses, o sea, voy a estar exponiendo al catador unos 3 meses a ese olor, a ese sabor. Entonces, de forma práctica no nos servía. Pero sí lo que vamos a ver son los análisis de discriminación y los análisis de aceptación. Voy a parar la clase aquí porque quiero ya empezar a ver qué son los análisis de discriminación, pero nos quedan 10 minutos de clase. Entonces, si parto bien a verlo, nos vamos a quedar como que partidos a la mitad. Entonces, mi idea es que veamos todo lo que es análisis de discriminación en una sola clase para que puedan agarrar el concepto de forma más firme, porque además vamos a ver un ejemplo. Entonces, si yo parto la parte teórica ahora y no logramos ver el ejemplo, nos vamos a quedar como pie cojito, ¿ya? No sé si tiene alguna pregunta. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo era el análisis de discriminación? El análisis de discriminación se hace para diferenciar dos alimentos. ¿Cuál es más dulce? ¿Cuál es más salado? ¿Cuál es más suave? ¿Cuál es más firme? ¿Cuál tiene un color más intenso? Comparo dos alimentos en función de un atributo y pido al consumidor que los diferencie. ¿Es posible identificar que él me diga la muestra A es más dulce que la muestra B? ¿Sí o no? Entonces son siempre comparaciones entre muestras. Entonces, no sé si me dejo entender con eso, Vani. Sí, buenísimo. Ya pues, entonces quedamos hasta la clase aquí. Nos vemos el lunes a las 11:30. Y les recuerdo, no hay laboratorio de análisis sensorial para que lo compartan con las personas que no pudieron venir a clases. Súper chicos, espero que la clase les haya gustado y los veo el lunes. Que tengan un buen fin de semana. Chao chicos, que estén bien.